Hola a todos, bienvenidos. Seguiremos con el spoiler para la serie BL Beside the Sky Forever You parte 2. Y como pensé, solo un instante de contacto visual y esos ojos me inmovilizaron antes de que las palabras resonaran de nuevo. Parece que estás avergonzada, me dijo Pifa. Yo para nada. Sí, pareces. O tal vez solo soy yo quien cree eso. No me siento avergonzado, dije. Pifa me dio con una sonrisa, pero esa sonrisa hacía que me movilizara. ¿Tú crees que esa persona estaría avergonzada? Sí, respondí con seguridad. Pero yo no lo creo. ¿Por qué no? No sé, tal vez porque nunca nos hemos conocido y no puedo adivinarlo, dijo mirándome. Apuesto que puedes adivinar con tu nivel Bifa quién es esa persona que te envía eso. Respondí con un tono sarcástico. ¿Por qué crees que puedo adivinar? Solo es una suposición, sonreí. Entonces, ¿puedes ayudarme a adivinar quién es? ¿Cómo podría ser eso? Ayúdame, por favor, dijo con una sonrisa en la esquina de sus labios que me hizo sentir incómodo. Quería negarme, pero parecía difícil hacerlo. Pifa, ¿puedes contarme desde el principio? Para parecer natural fingí pedir información primero. Entonces Pifa empezó a contar desde la primera vez que le envió una carta. Es increíble, recordaba los detalles perfectamente, incluso las fechas. Yo también tuve que anotarlas. Pero ¿cómo podría ayudar a Pifa a adivinar? No lo sé, no soy muy buena en estas cosas, respondí evasivamente. ¿Estás investigando sobre él? No, negó con la cabeza. Como dije, estoy bien con lo que él esté cómodo. ¿Sabes algo más? Estoy seguro que está en segundo año. Entiendo. También le gusta la fotografía, los árboles. Quizás le guste madrugar, probablemente mide menos de unos 70, es zurdo. No estoy seguro de su carrera, pero dado que le gusta tanto la fotografía, podría estar relacionado con algo. Se nota que sabes mucho. Es todo lo que he deducido, dijo él. Quería preguntar cómo sabía todo eso, pero pensé que mejor sería no hacerlo. Después de todo, es Pifa. Pero dedujo todo correctamente. ¿Es posible que alguien adivine todo de esa forma? Tienes mucha información, comenté. No realmente. Todavía hay muchas cosas que no sé. ¿Cómo qué? Como si realmente le gustó. Quizás era solo mi imaginación, pero mirándola a los ojos me sentí inseguro. Pero rápidamente descarté mis pensamientos. Si no le gustaras, ¿por qué te enviaría cartas? No estoy seguro, no lo conozco. Podría estar enviándole cartas a varias personas. No lo creo, dije. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Solo lo digo, dije frunciendo el ceño. No creo que tenga a nadie más. ¿Crees que solo le guste yo? Preguntó Pifa. Yo creo que sí, dije mientras me quedé en silencio. ¿Y crees que también me amará solo a mí? Levanté la vista lentamente, mi corazón latía fuerte. Sentí que mi rostro se sonrojaba. ¿Qué piensas? Esa pregunta hizo que pensara en muchas cosas con una sonrisa tenue. Y esos ojos brillantes, eso me hizo saber que quería una respuesta. Decidí dar una respuesta sinceramente. Yo creo que él solo te ama a ti. De eso estoy seguro, dije. Quería seguir mirándola así por un tiempo. Ya fuera su nerviosismo al pedir su chocolate sabiendo que ya estaba satisfecho. O ahora con la cabeza baja, probablemente para evitar mirarme a los ojos. Sonreí ampliamente al escuchar esas palabras antes de llevar mi mano a mi boca para cubrirla un poco. Nunca había sentido algo antes de esa forma, pensó Pifa. Hasta donde recuerdo, nunca había sido así con nadie. Cuando Pun dijo esas palabras, sentí una confianza. El pequeño estaba sentado frente a mí, pero aún podía ver sus mejillas sonrojándose. Supuse que estaba muy avergonzado, pero no sabía por qué no quería molestarlo. Lo sabía todo desde el principio, pero no sabía que yo sabía todo. La idea de molestarlo surgió de repente. Cuanto más veía su nerviosismo, más difícil era contener mi sonrisa. Quería seguir mirándolo así por un tiempo, allá afuera. Su nerviosismo al pedir su chocolate sabiendo que ya estaba satisfecho, o ahora con la cabeza baja probablemente para evitar mirarme a los ojos. Y la última pregunta que hice fue porque quería escuchar sus palabras de amor que escuché por primera vez. Puede que no sea una declaración de amor directa, pero ambos entendimos eso, porque él también entendía mis sentimientos. Y ya no quiero estar lejos de Pum, aunque seguir así no sería tan malo. No puedo abrazarlo si seguimos de esta forma. Así que ya no quiero ser solo un amigo por correspondencia. Nunca había sentido tanto cariño por alguien hasta el punto de querer abrazarlo con fuerza. Si te gustó el video, por favor dale me gusta, también compártelo y no olvides suscribirse al canal. Cuídense muchísimo, nos vemos en los próximos videos. Bye bye.